Bueno, niñas, me alegro de que estén. Como ustedes ven, hay muchas novedades en esta práctica y son todas totalmente natural y integran lo que uno conoce aquí como yoga. Pero en realidad son todas cosas científicas muy viejas y generalmente están todas resumidas dentro de una práctica que recién acá, no hace muchos años, se ha conocido, el tantrismo. Es totalmente una ciencia natural que utiliza al yoga como medio para expresarse. Y obviamente a través de él es que han surgido los demás yogas que uno conoce y practica. Obviamente que nosotros los occidentales buscamos el facilismo o buscamos aquellas cosas que son notorias externas, es decir, el movimiento físico, su despliegue, su agilidad, etcétera, etcétera. Somos mucho más complejos, mucho más versátiles internamente que lo que podemos llegar a creer de nosotros mismos. Indudablemente, una práctica de esta y nosotros estamos en el otro extremo de todos esos yogas, es decir, estamos en la cabeza del tantrismo, porque hacemos la meditación, o al menos lo intentamos cada vez que nos reunimos. Por lo tanto, este yoga, el que nosotros hacemos estos minutos, es considerado el yoga real, es decir, el yoga mayor, es el que nos permitiría teóricamente, porque para corroborarlo experiencialmente se requiere trabajo, práctica, y en cada uno de nosotros eso lleva su tiempo. En ninguno la trascendencia de la dualidad es igual. Generalmente andamos por el llano. El llano significa que uno puede ver los opuestos, los límites. Pero cuando uno puede unirlos, estaría en la cima. De la cima uno puede ver a toda la distancia en torno a sí mismo, en un círculo. Entonces ahí, cuando se logra a través de la meditación la comunión de los opuestos, que son las dualidades, es cuando uno evoluciona. Es cuando uno da un salto al más allá. Pero ese más allá no es que esté fuera de nosotros. Está en las profundidades insondables de la historia de la vida, de la existencia, del universo, que poseemos en cada una de las células y sus contenidos. Por eso es muy importante, en primera instancia, aceptarse. Y la aceptación obviamente va a venir desde la parte intelectual consciente, de las enseñanzas recibidas, las instrucciones sociales, etc. Y obviamente que uno cuando entra en estas cosas se sorprende. Ustedes me escuchan hablar de algunas cosas a mí. Yo soy un bárbaro para decirlas. Y hay veces que me irrito estúpidamente porque no debiera hacerlo sabiendo que es así. Pero bueno, me encanta que todos los que están a mi entorno, a mi alrededor, puedan crecer, evolucionar, y para ello tienen que experimentar. La teoría no sirve para nada, es un conocimiento prestado. Y ese conocimiento es experiencia de alguno. Pero para que nos sirva, tiene que ser experiencia nuestra. Y bueno, hay que arriesgar. La vida en sí mismo es un riesgo. Y cuando uno más la desafía, sin temor, es cuando ésta se doblega y acompaña ese esfuerzo interior. Es cuestión de ponerlo a prueba. Obviamente que uno va a ir conociendo sus límites, en todos los órdenes estoy hablando. Y hay que respetarlo, pero lo cual no significa siempre tratar de empujarlo un poco más, de correrlo.
Eso entonces da un nuevo entusiasmo al diario vivir, porque uno se va dando cuenta que en realidad no existen límites. Es uno quien se los pone. Las razones debe encontrarlas, debe analizarlas, estudiarlas y eliminarlas. Es decir, entonces, que nadie, absolutamente nadie, puede hacer por nosotros lo que a nosotros nos corresponde hacer para nuestro propio beneficio, para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo integral. Eso es importante que lo tengan muy en cuenta, muy presente. Y hemos pasado ayer un día de festejo. Se lo ha hecho de mil maneras distintas, cada uno ya tiene su costumbre de todos los años, siempre y cuando lo pueda implementar. Pero lo más tradicional, y no se sabe por qué, es el huevo de Pascua. Si uno lo internaliza a través de Google, la búsqueda, se va a llegar allá a los egipcios. Pero en realidad es como el huevo del famoso ave fénix, que renace de las cenizas. En el Tantra Yoga está el Kanda, que es el huevo que está en la base de la columna, sutilmente, energéticamente hablando. No es algo material que uno pueda encontrar a través de un microscopio, no por lo menos hasta ahora. Sin embargo, alguna vez quizás lo hubo y lo han podido localizar, visualizar y estudiar. El huevo en sí es como la semilla, es la representación de una nueva vida. Con ese huevo comienza y en nosotros. El huevo está en el vientre materno, pero antes de llegar al vientre materno está en el óvulo. Ese sería el huevo primordial, principio y fin de la materia del cuerpo humano. Así que el huevo en sí mismo entonces tiene una trascendencia incalculable. En ese principio del huevo estaría la Trinidad tan famosa, tan mencionada, donde hay dos opuestos y algo que lo comunica y lo une como un puente. Y no importa la distancia que estén esos opuestos, se van a unir en algún momento. Y cuando se une entonces, comienza la verdadera unidad, desaparece las dualidades. En nosotros eso acontece a lo largo del día infinitudes de veces, pero no nos damos cuenta porque obviamente es natural. En todos los órdenes estoy hablando. Entonces, este trabajo que hacemos precisamente busca que sin esfuerzo alguno podamos conectarnos con esos opuestos, fundirnos en él y renacer diferentes. Mientras tanto, en esa unidad hay un intercambio de información del cual nosotros nada sabremos, porque es tan sutil que se genera por una ley de atracción y analogía simpática de vibraciones y frecuencias energéticas. Ahora, ¿qué va a suceder? Vamos a hacer lo que debemos hacer alguna vez y ninguna otra cosa que se nos ocurra será. Esto le está diciendo, le está significando que ustedes, quizás si continúan con su trabajo, no van a pasar inútilmente, sin vivirse, por este cuerpo. No importa los años que vayan a vivir. Misterioso secreto de la naturaleza. Pero sí sabemos, si nos encontramos, cuál sería nuestro destino forjado por ese encuentro. Y vamos a seguir ese camino. Al menos lo vamos a comenzar a transitar. Y no nos va a importar no conocerle el final si es que tiene un final. Así que, chicas,
Lo que nosotros estamos haciendo es para nosotros, pura y exclusivamente para nosotros. Y yo puedo asegurarles que nunca jamás un trabajo de este tenor se repite. Puede que mis palabras se repitan, pero las palabras no son el contenido. Es un simbolismo. La palabra es un simbolismo. El huevo en sí mismo es un simbolismo, pero el contenido es otra cosa. Y lo que nosotros debemos hallar es el contenido de los simbolismos. Y si nos observamos, nos vamos a dar cuenta que verdaderamente vivimos del simbolismo. El hincarse, la señal de la cruz, la oración, etc. ¿Qué hay en la imagen sino una intención, un deseo de la consecución de algo? Tal vez quizás del perdón. La naturaleza en sí misma, hija de la existencia, no sabe de esas cosas. Ella simplemente avanza. Ustedes saben perfectamente bien, supongo, que el universo se sigue desarrollando. Entonces la pregunta que uno se hace, supongo, porque yo me la he hecho, si el universo sigue avanzando, creciendo, estirándose, ¿dentro de qué lo está haciendo? Y hasta ahí podemos llegar. Hasta allí han llegado todos los sabios. ¿Es una limitación de la naturaleza? ¿O es que todavía la naturaleza tiene mucho para darnos evolucionando? Vaya uno a saber, no interesa. Pero sí interesa que nos demos cuenta de que nosotros depende vivirnos, obviamente realizarnos. Y debemos comprender y aceptar que no todo lo que deseamos, imaginamos, anhelamos, va a poder ser implementado. Porque estamos todos a la semejanza. Estamos todos intentando realizarnos en nuestros deseos, en nuestras necesidades. Por lo tanto, teniendo en cuenta que la existencia es un degradé, que hay quien está más abajo, quien está más arriba, es imposible entonces saber con exactitud en qué nivel estamos nosotros en este momento, dentro de un rato o mañana, o hemos estado en el pasado. Así como la naturaleza nos muestra constantemente en el diario vivir. Ya no somos los niños, pero estamos con niños. Ya no somos adolescentes, pero estamos con los adolescentes. Y todo ese mostrario de la vida nos está indicando cómo es el proceso de ella misma. Por lo tanto, entonces, la memoria está para el recuerdo, que es la revisión de lo que ha acontecido en un tiempo que cada uno puede o no registrar fehacientemente. Y nos está diciendo entonces, si seguimos colocando, utilizando la misma fórmula, o debemos modificarla, erradicarla y adquirir una nueva. Ninguna de las cosas que hacemos, aun de esas de los habituales o costumbristas, tienen los mismos resultados. Y nos enojamos. Pero no nos damos cuenta que no solamente esas cosas se han modificado, sino que nosotros nos hemos modificado. Y hemos cambiado los gustos. Lo que ayer nos volvía loco, hoy quizás nos descomponga.
Y todo eso tiene sentido si uno se conoce en la versión de la evolución, de la transformación, de la, podríamos decir así, mutación. Y si eso ocurre en el nivel químico, ¿cómo no va a ocurrir en el nivel emocional y cómo no va a ocurrir en el llamado nivel espiritual o psíquico o mental? Ahora entonces, ¿por qué seguimos insistiendo hasta la enfermedad, el aniquilamiento, en sostener lo mismo? Esta es una práctica de preguntas. Uno debe llenarse de preguntas. Es el alimento que nos va a dar poco a poco la respuesta, siendo esas mismas respuestas alimento, es decir, nuevas preguntas. Y que las va a modificar, las va a modificar. Que las va a erradicar, las va a erradicar. Es decir, que en ningún momento debe decir, ya está, encontré la respuesta final. No cometa nunca jamás ese error de decir, ya llegué. Cuando uno se da cuenta de ello y lo acepta, es cuando entonces comienza a vivir su vida. Comienza a relacionarse con los opuestos, a llevarlos siempre a todas partes en igualdad de condiciones. Se da cuenta que por momentos debe darle prioridad de paso a uno de ellos, luego al otro, por momentos a ambos. Y eso es un tejido, una trama, un telar. Y eso significa, entre tantas cosas, la palabra tantra. Conocimiento. Conocimiento que se esparce. Ustedes, por alguna razón que yo desconozco y que quizás ustedes por el momento también, están en esto. Y conmigo. Y por lo tanto yo no puedo ser para con ustedes muy condesciente que digamos. Debo empujarlas hacia el precipicio. Y tendrán tiempo más que suficiente cuando lleguen a él para saber qué hacer si caen. Ese es mi trabajo. Puedo ser condescendiente con ustedes, seguramente que sí. Pero no serviría, la estaría dañando. Puedo ser crudo y cruel, sin embargo, eso significa que las amo, que son muy importantes en mi vida. Porque si no, no estaría haciendo esto. Ahora, que yo lo diga no sirve para nada. Son ustedes quienes deben captar la realidad de lo que están haciendo. Por ello le digo que trabajen, practiquen, investiguen y encuentren su propio resultado. Compartan las experiencias, pero no obliguen a nadie a que las haga.
Y ahí están. Cada una recogió el guante, se lo habrá calzado o no, lo estaré intentando. Pero lo importante es que hay intenciones. Quizás inconscientemente o subconscientemente, no importa. Ese subconsciente va a empujar sobre el consciente hasta que ambos sean uno. Femenino y masculino unidos. Darán entonces vida. Es decir, darán cría. Llamémosles hijos. Y ese es el desarrollo de la conciencia humana. La comunión de ambos conscientes. Y cuando uno alcanza eso, y lo alcanza a través, o bien, del razonamiento lógico, por el darse cuenta de la presencia de la vida, de la existencia en uno, o lo hace bien a través de este trabajo unitario, interior, profundo, y puede darse de ambas cosas. Lo importante es que poco a poco comprendan y se comprendan. Comprendan cómo es la realidad, la verdad existencial y se comprendan cómo está esa verdad y realidad existencial en ustedes. Y verán entonces que se renueva el entusiasmo por la vida. Se ama la vida. Se agradece la vida. Y a lo mejor se está sufriendo por ella. Porque hay partes de nosotros que es única en captar, en darse cuenta, que se sufre, que se teme, porque no se ejecuta o realiza o hay pérdidas. Y tal vez, y digo tal vez nada más, ocurra lo mismo con nuestros hermanos menores, los llamados animales. Pero ellos están en otra vibración, en otra dimensión, en otro nivel. Sin embargo, con ellos compartimos el mismo punto de partida. Por eso es que lo podemos domesticar a la gran mayoría de ellos, yo diría que a todos. Y eso nos da responsabilidad en este planeta, en nuestra madre tierra. Por eso es bueno decir, a veces cuando observamos un perro, un árbol, algún otro ser humano, interiormente, yo soy tú, tú eres yo. Tú estás en mí como yo lo estoy en ti. Eso va a bajar un poco, quizás la soberbia, el orgullo. Eso quizás nos dé un poco más de humildad, de empatía. Y verdaderamente, cuando esa unión acontezca por esa intención expresada, ahí está el amor, el verdadero amor. Y recuérdese una expresión que es del Tantra, pero fue tomada por el Maestro Jesús, por el hermano mayor. Mal entendido, obviamente, en su expresión cuando dice Dios es amor.
La comunión de los opuestos es amor, porque no puede encontrarse diferencia alguna. Obvio es que Dios, y llámeselo como quiera, energía superior, energía divina, existencia, lo que fuere, no hace diferencia, simplemente hace. Y aquí estamos, juntos, siendo una realidad y verdad una vez más, cada uno en su mundo, pero conectados con los otros mundos. Somos un solo cerebro. La humanidad es un solo cerebro, pero cada uno de ellos expresa su contenido del momento. Esa es la única diferencia. Así como materialmente somos un solo cuerpo, pero cada uno de nuestros cuerpos tiene su propio contenido que manifiesta. Así que cuando quiera, puede darse las gracias, puede observar el ritmo de su respiración, pero no intente razonar, no intente la lógica superficial del intelecto, simplemente contemple. Pero dese las gracias en algún momento. Hermoso. Tengan en cuenta mientras se van despabilando, desperezando, regresando así como ustedes quieran denominarlo, que el conocimiento no es bueno ni es malo, simplemente es. Y depende de cómo lo apliquemos. Tendrá un resultado u otro que es favorable o no, tanto para nosotros como la naturaleza o el entorno. Y ese conocimiento va creciendo, se va modificando, se va actualizando. Y en los ciclos de la vida que tiene la Tierra, indudablemente que llega un momento que es como una, podríamos decir, licuadora. Licúa absolutamente todo y algo distinto sale, pero no se ha perdido absolutamente nada. Se ha transformado, se ha modificado. Así que es bueno saberlo, que simplemente nosotros hoy en día con toda esta tecnología, modernidad y todas estas cosas, no son distintas para nada, absolutamente para nada, a lo que ha acontecido ya en diversas etapas de la humanidad, o distintas eras, ciclos, como quieran denominarlo, que nosotros hemos determinado, midiendo el tiempo. Nuestra relación
se continúa con los astros, se continúan con las galaxias, etcétera, etcétera. La Tierra influye en ellos, en los más cercanos obviamente, como los más cercanos influyen en la Tierra y por ende transferencia en nosotros. Diariamente hay una lluvia, prácticamente a veces más que microscópica, de elementos que entran a la Tierra y pasan a formar parte de ella. Muchos de esos elementos, a la larga o a la corta, lo incorporamos vía de la respiración de los líquidos o de los sólidos. Cuando no directamente, a través de la piel. Esos escozores que a veces nos llegan imprevistamente, que desconocemos, que nos obliga a rascarnos, a sobarnos, lo que fuere, suelen ser esos elementos cósmicos que han penetrado la Tierra y se encontraron con nosotros al paso. Ya los tenemos incorporados directamente de primera mano. Y como es un montón de cosas que ignoramos. Pero si nuestra materia física está actualizada constantemente, ¿qué esperamos para actualizar constantemente las emociones, los sentimientos? A efecto de que no haya una revolución constante en nuestra mente. Porque el cerebro recibe toda esa andanada de información física y emocional y tiene que procesarla, tiene que darle un resultado a la mente, es decir, a aquello que uno llama espíritu o ser. Actívense cuando quieran, chicos, sin apuro alguno.